Y en este momento hacemos contacto vía teléfono y agradecemos nos tome la llamada el alergólogo Alberto Monteverde Maldonado, a quien vemos que es médico interno. Él es especialista en medicina interna, además de alergia e inmunología clínica. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Katia. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. ¿Cómo ha visto el comportamiento de los casos de COVID-19 en niños? Bueno, en niños observamos que en la primera y segunda ola, que estamos hablando del año pasado, representaban apenas aproximadamente el 1% del grupo etario que padecía del COVID. Sí. Con la tercera ola vimos un incremento aproximadamente al 10% del total de pacientes. Sin embargo, esto es hasta cierto punto esperado, porque de hecho el grupo promedio de edad bajó mucho, bajó de 60, 70 años hasta 50 y 40 años. Y esto evidentemente puso en énfasis que la vacuna sí funciona, ya que el grupo de mayor edad eran los que ya estaban vacunados, llevaban algunos meses vacunados antes de iniciar la tercera ola. Entonces de ahí la importancia de empezar a vacunar también a los niños, porque esos se van a empezar a convertir en el grupo reservorio, que es el único que no está vacunado. ¿A vacunar a los niños a partir de qué edad considera, doctor? De 12 años en adelante por lo menos, y ya que se tengan los resultados de fase 2 del estudio que se está llevando a cabo en niños de 6 meses a 12 años en Estados Unidos, Sí. también tendríamos que considerarlo para México el año que entra. ¿Le ha tocado a usted atender casos pediátricos? Sí, hemos atendido aproximadamente los pacientes de la tercera ola, Sí. un 10% han sido menores incluso de 10 años. ¿Y cómo han sido los síntomas de estos niños? Habitualmente en infantes y en niños los síntomas son muy leves, afortunadamente. El tiempo es muy corto de la enfermedad, no es tan largo como en el adulto, que a veces puede durar hasta 15 o 20 días. En niños habitualmente en 3 a 5 días se resuelve muy bien el cuadro, rara vez se complican, pero de esos niños que atendimos sí hubo un niño, una niña que se complicó, que requirió oxígeno intradomiciliario, afortunadamente le fue bien, pero si ¿De qué no se edad? hubiera monitoreado constantemente no nos hubiéramos dado cuenta cuando entró en fase inflamatoria, y esa niña se pudo haber complicado bastante si no hubiera tenido monitoreo, si hubiera estado solamente en su casa con algún analgésico, pero sin Ujú. seguimiento médico, y hubiera terminado hospitalizada. Entonces, en niños también se tiene que hacer un seguimiento muy estricto del paciente, porque no sabemos quién se va a complicar. Entonces, Sí. es importante el monitoreo en ellos también. ¿De qué edad esta niña que nos menciona? 8 años. ¿Y el caso más reciente que usted haya atendido de COVID en niños, cuándo fue? Actualmente tenemos activos 2 casos de niños de 13 y 15 años. Que se habían contagiado antes del regreso a clases. Sí, esto fue antes del regreso a clase. Hasta ahorita no hemos visto ningún niño que se haya contagiado en la escuela, y eso es importante también decirlo. Si en la escuela se descubre un niño con COVID, no quiere decir que ahí se contagió necesariamente. Quiere Sí. decir que en la escuela se detectó. En la escuela pueden ser lugares de detección temprana de COVID, porque a veces los papás no se dan cuenta en casa y pueden mandar al niño y pensando que tiene un poco de resfriado, un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, disminuir estos síntomas, no prestarles atención, y aún así mandarlos a la escuela, y en la escuela hacer la detección de que el paciente tiene COVID. Eso no quiere decir que en la escuela se infectó. Vamos a empezar a ver casos de COVID en la escuela, pero no porque se infectan en la escuela, sino porque se detectan a tiempo en la escuela. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México no se vacunará contra el COVID-19 a menores de edad porque los médicos sostienen que no es necesario. No se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro. Usted nos está diciendo otra cosa. Sí, bueno, pues ahora sí, como él dice, yo tengo otros datos. La verdad es que no sé a qué médico se refiere a él, porque los médicos de la comunidad internacional, de México inclusive, de Estados Unidos, de Europa, pues todos están de acuerdo en vacunar a niños mayores de 12 años. Creo que el único que no está de acuerdo es el doctor Gatell, pero si se refiere a médicos en general, pues no, sería cuestión que preguntara a él en la Sociedad Pediátrica Nacional, en las diferentes sociedades de México o del mundo, y ahí se daría cuenta que la tendencia es vacunar niños de 12 años en adelante.
¿Y cómo ve en este momento de los números de casos que se están presentando, de las cifras que se dan a conocer por parte de la Secretaría de Salud? ¿En qué momento de esta ola estamos? Ahorita hay mucha variante porque depende cada entidad. No es lo mismo Monterrey en este momento que Hermosillo o que Ciudad de México. Si me preguntan en general en todo el país, pues en todo el país estamos en la meseta, estamos en el punto más alto de la tercera ola. Pero específicamente en Hermosillo ya vamos de bajada, vamos en lo que es el descenso de la tercera ola. Pero claro, en Monterrey apenas acaban de llegar al punto más alto, y Sí. probablemente en algunos lugares de la República, en Colima, ya vayan también en un descenso importante. Entonces es muy variable, ¿no? No se da igual en toda la República Mexicana porque la cuestión de climas genera una afección sobre el COVID y también la densidad de población. Entonces podríamos decir que en general en todo México pues seguimos en la Sí. meseta, pero aquí en Hermosillo sí vamos ya con una tendencia importante en la disminución de casos de contagio. Se da a conocer, ayer lo veíamos también, de la variante lambda del COVID que ha provocado muertes en el municipio de Cajeme. Así veíamos una información de que la dirección del Hospital General de Ciudad Obregón estaba haciendo un llamado a cuidar los protocolos sanitarios por esta variante. ¿Tiene usted conocimiento de que esta ya se haya presentado, además de Cajeme, aquí en Hermosillo o en alguna otra parte del estado? Sí, la variante lambda seguramente que ya debe estar entre nosotros. Realmente no existe en este momento una variante del virus que sea más agresiva. El virus se comporta exactamente igual ¿Y con por todas qué sus dicen que variantes. esta es más agresiva? ¿Por qué dicen que esta puede ocasionar la muerte en cuestión de días cuando ya hemos visto cómo el COVID-19, el que originalmente empezó, también ocasiona muertes, pues? Sí, lo que están viendo es el comportamiento del virus en jóvenes. En adulto mayor, la respuesta del sistema inmunitario es lenta. Entonces, por eso en esas primeras olas donde veíamos una afección más en el grupo etario de 60, 70 años, Sí. veíamos una evolución muy lenta, es decir, el proceso inflamatorio se da muy lento. Entonces, empezaba el paciente y podía durar 7, 10, 15 días casi asintomático. Luego empezaba ya el proceso inflamatorio y por allá a veces el día 18 empezaban a complicarse. Eso es por la forma en que responde el organismo. En jóvenes, estamos hablando jóvenes, podemos decir de 50, 40, 30 años, el sistema inmunológico es explosivo. Si tú no monitoreas al paciente cada hora, en cuestión de una hora a la siguiente hora el paciente se puede deteriorar. No es la variante, es el tipo de paciente que estamos viendo ahora. Entonces, el COVID, la única diferencia es que algunas de estas variantes son más contagiantes, específicamente la Delta, que sí que se replica más rápido. Se te puede agarrar en la vía respiratoria y empezarte a replicar más rápido y generar la afección. Si esto ocurre en un joven, sí, la evolución es explosiva, es mucho más rápida. Si no lo monitoreas a tiempo, pues el paciente se pone muy mal en cuestión de horas, de una hora a la que sigue. Ah, Por eso el monitoreo tiene que ser hora tras hora, si va a ser a nivel intradomiciliario. Y lo que están viendo en pacientes más jóvenes, pues si no hay un monitoreo estrecho, efectivamente, cuestión de horas se puede poner muy mal. Y estamos hablando de pacientes de 40, 50 años o 30. ¿y cómo identifican? ¿Es por los síntomas que menciona que identifican cuál es la variante que está presente en ese organismo? ¿O hay estudios de laboratorio que así lo muestren? No. De hecho, no existe ninguna diferencia sintomática con las diferentes variantes. Son como cuando hablamos de hepatitis. Ay, le dio la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Todas son paciente amarillo, dolor en el hígado, exactamente igual. Lo que pasa es que algunas pueden tener más adelante consecuencias graves y la hepatitis A no. En el caso de COVID-19, los síntomas son exactamente iguales para todos. Tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, en algunas personas diarrea. Esto empieza generalmente de forma explosiva en unos 3 días y se va complicando. El cuadro clínico es exactamente el mismo. Uno no puede decir que el cuadro clínico es característico de una variante u otra. El cuadro clínico es característico de la inflamación que genera el virus nada más. Es decir, ninguna de estas variantes es citopástica, o sea, entra en la célula de un cierto tiempo y se va. Es como que el concepto de que el virus se va comiendo a las células o se come al pulmón. No,
De hecho, el virus dura un poco de días nada más dentro del organismo y se va. Lo que termina matando a la persona es la inflamación que genera su propio sistema inmunológico. Por eso es importante detectar en qué momento entra en esa fase inflamatoria para detener al sistema inmune que no vaya a generar la muerte de la persona. Entonces, no hay una forma clínica de saber la variante. Para saber la variante se tendría que hacer un estudio genético, que no se hace de rutina porque es complicado. No existe en todos los estados laboratorios que hagan determinación genética de las variantes. Por eso en Sonora cuando dicen, no se ha detectado la variante lambda, Sí. bueno, no es que no esté en la población. Lo que pasa es que no han tenido la suerte de detectarla en algún paciente. Pero de que está ahí, está ahí. Seguramente aquí en Sonora están todas las variantes circulantes. La que va a predominar más es la delta porque es la que es más fácil contagiar. Pero al final de cuentas, la verdad es que esas variantes no tienen la menor importancia en cuanto a los cuidados que nosotros tenemos que tener como población y Sí. en cuanto al tratamiento que hay que dar. Es exactamente igual. No va a haber ninguna diferencia que nos hagamos un estudio genético para ver qué variante tengo si el tratamiento es exactamente el mismo. Mm. No, es decir, no hay ninguna diferencia. No va a ser diferencia en cuanto a lo que voy a tener que tomar o a lo que me van a tener que monitorear. Por eso no es algo que se haga de rutina. Entonces nos menciona usted, todas las variantes pueden estar en el ambiente. No sabemos cuál va a llegar al Así organismo. es. Así. Y también no tendría mucho que saber cuál porque se presenta el cuadro clínico exactamente igual y el tratamiento es exactamente el mismo y hasta este momento no hay evidencia que el pronóstico sea diferente. Pero lo que sí hay que hacer es las medidas generales porque esas nos sirven para cualquier variante y el tratamiento y el monitoreo es también para cualquier variante. ¿Y la vacuna, doctor, sirve también para cualquier variante? Hasta este momento no hay evidencia que las vacunas no funcionen para las variantes. Ciertamente hay diferencia en cuanto al porcentaje de eficiencia y eficacia, pero no quiere decir que no funcionen. Sí funcionan, claro, unas funcionan un poco más que otras cuando se presentan ya las variantes. Lo que se mide en eficacia es el efecto neutralizante de anticuerpos contra las variantes en laboratorio. Pero eso no quiere decir que lo que ocurre en el laboratorio necesariamente ocurre en la vida real, en el cuerpo de la persona. En el laboratorio sí nos demuestra que hay virus, algunas variantes, requieren una mayor cantidad de anticuerpos, por así decirlo, para poder ser bloqueados. No quiere decir que los que tienen no los puede bloquear, pero si bajan de cierto nivel ya no bloquean al virus. Eso en el laboratorio nada más. En la vida real no es igual porque en la vida real se generan anticuerpos cuando la persona está infectada. En el laboratorio no se están generando anticuerpos, ya toman los anticuerpos que ya están hechos, los ponen con el virus y ven qué tanto batallan esos anticuerpos para bloquear al virus. Pero en la persona no tenemos los anticuerpos estáticos. Cuando la persona se expone al virus, en ese momento la persona genera más anticuerpos si es necesario y por lo tanto entonces no es igual. Creo que ese es a lo mejor el concepto que no se tiene muy claro. Lo que hablan de esas necesidades de que algunas vacunas tengan refuerzo es porque efectivamente en el laboratorio han demostrado que si bajan los niveles de anticuerpo le cuesta más trabajo al anticuerpo bloquear al virus. Pero eso no necesariamente es lo que ocurre en el organismo. Aún así, pues se ha recomendado pues una tercera dosis que realmente ya estamos entrando a la dosis de refuerzo anual de la que hablamos. Hay que recordar que mucha gente ya cumplió más de un año que se vacunó en otros países, a lo mejor aquí en México no, pero en otros países ya cumplieron más de un año que se vacunaron. Y entonces esas personas se está viendo que van a tener que volver a vacunarse cumplido el año. Y es lo que seguramente va a empezar a surgir, lo mismo que pasa con la influenza, una vacuna de forma anual como refuerzo para evitar enfermarnos de COVID-19. Es exactamente igual que el caso de la influenza. Entonces, todas estas variantes que hay, a final de cuentas, ¿qué haríamos con todas? ¿Una sola vacuna para todas? Es muy complicado decir eso porque yo vuelvo a poner ejemplo de la influenza. Sí. No tenemos una sola vacuna para todas las variantes de la influenza porque la Ujú. influenza va cambiando año tras año y COVID-19 cambia día tras día, ni siquiera año tras año, sino día tras día, porque hay una alta tasa de contagio. Entre más se contagia la gente, más oportunidad le dan al virus de mutar y de replicarse. Entonces más variantes aparecen. Por Sí. eso es importante el cubreboca, la sana distancia, el lavado de manos, para evitar los contagios, porque entre menos contagios, menos muta el virus y no hay tantas variantes.
mientras tengamos una alta tasa de contagios, y eso va a durar varios años. De repente las personas piensan que va a haber un momento en que ya se acabó la pandemia. No, probablemente muchos de los que estamos aquí nunca veamos el final de la pandemia. Lo que vamos a ver Oh, a lo mejor es un control nada más de la enfermedad, algo muy parecido a lo que sucede nuevamente pues con la influenza, con el sarampión, con la rubiola, las paperas, el tétanos, la difteria. sí. Todas las enfermedades existen y están ahí. Lo que pasa es que ya no las vemos en gran cantidad, pero los que nos dedicamos a la medicina seguimos viendo casos de esas enfermedades, aunque ya no en la proporción que se veían antes. Ujú. Así igual COVID va a seguir ahí entre nosotros, ya nunca se va a ir. Vamos a seguir viendo casos de COVID, pero lo que queremos es que ya no se vean en la proporción pues exagerada. Sí. Es muy difícil hacer una sola vacuna y que le vaya a pegar a todas las variantes porque sería predecir el futuro, tratar de ver en un futuro cómo va a variar el virus. Ujú. Hasta este momento sí se tienen ya la expectativa de generar vacunas que puedan de alguna otra manera siempre detectar al virus, algo muy parecido a lo que pasa con el VIH. Que cómo se han tardado con el VIH, ¿no? También. Y el VIH muta más lento, o sea, no muta a la velocidad a la que muta COVID-19. Por eso Ujú. entonces, eh, es decir, vamos a una vacuna que pueda en un momento determinado siempre poder detectar a COVID-19, efectivamente sería lo ideal. Y obviamente hay instituciones a nivel internacional trabajando en ese tipo Sí. de vacuna. Pero lo que más nos va a acercar, y seguramente es lo que vamos a empezar a ver en los próximos meses, es la aparición de la combinación de vacunas. Por ejemplo, el combinar una vacuna de RNA con una de DNA o Ujú. una de RNA con el cuerpo completo del virus, una de CanSino, combinarla quizá con una de Astra. Ese tipo de combinaciones van a empezar a salir porque lo que hacen es dar una inmunidad más amplia. Ujú. La inmunidad se puede medir en fuerza y en Sí. amplitud. En fuerza es el número de anticuerpos que generas y en amplitud es la variabilidad de anticuerpos que tienes. Entre más anticuerpos variables tengas, más abarcas las variantes del COVID, por así decirlo. Entonces no es solamente generar con una sola vacuna muchos anticuerpos de un solo tipo, Ujú. sino generar muchos, que eso es lo que le ocurre a las personas que les da COVID y que quedan con anticuerpos. Tienen anticuerpos que nosotros les denominamos policlonales, quiere decir que son capaces de detectar a muchos lugares donde el virus tiene su cuerpo. Por así decirlo, para que me entendieran, Sí. si yo me vacuno con la vacuna Pfizer, Pfizer me va a dar anticuerpos y si el virus fuera un auto, Pfizer me va a dar anticuerpos para detectar las llantas del carro. Y cada vez que yo me vacune con Pfizer, más anticuerpos para detectar las llantas del carro, pero no me detecta ni el parabrisas, ni los focos, ni la defensa, ni las puertas, nada. En cambio, si a mí me da COVID, Sí. yo quedo con tantos anticuerpos tan variantes que son capaces de detectar las llantas, las puertas, el parabrisas, la defensa del carro, siendo el virus el carro, y entonces le es más fácil a mi sistema inmunológico Sí. deshacerse de él. O sea que Por eso es que quien ya se vacunó y además le dio COVID. ese tiene la memoria inmunológica más amplia hasta este momento. Es el campeón de la memoria inmunológica, el que ya le dio COVID y el que ya se vacunó. Por eso muchas gentes podrían pensar, bueno, entonces que me dé COVID. Sí, la cosa es que te da COVID y corres un riesgo bien alto, porque si te llegas a complicar puedes fallecer. Entonces, no, lo mejor es que no te dé COVID y que te vacunes, aunque tu memoria inmunológica no va a ser tan amplia como la de alguien que ya se enfermó, pero va a ser bastante decente para que si te llega a dar COVID, pues no te enfermes y si te enfermas no te compliques y si te complicas pues no fallezcas, que es lo que hemos estado viendo. Sí. Claro, hay gente que dice, no, es que fulanito de tal se Sí. vacunó, tenía las dos vacunas y aún así le dio COVID y se hospitalizó. Claro, pero ¿por qué? Porque los resultados que nosotros nos enseñaron de fase 2 son Sí. en pacientes sanos, pacientes de 30 años sanos, no diabéticos, no hipertensos, no obesos, sin ninguna enfermedad. En ellos se probó la vacuna y los resultados de la eficacia de Pfizer, Moderna, todas son en pacientes sanos. Bien. Ahorita me dicen, ay, ¿por qué no la proban en pacientes enfermos diabéticos? Pues es precisamente lo que se está probando ahorita. Y lo que se ha visto es que evidentemente, si tú tienes comorbilidades, la vacuna no te protege tanto a como si estás sano. Entonces, si tú ya sabes que estás en el factor de riesgo, tienes más de 70 años, eres diabético, eres hipertenso, tienes obesidad y fumas, aguas, tú sí te tienes que vacunar todo completito porque tienes riesgo de que si te da COVID te puedas complicar. Pero si eres un Sí. niño, si estás sano, si no eres diabético, no eres hipertenso, no tienes obesidad, bueno,
como dice Gatell, ¿no? A lo mejor no es tan importante vacunar a los niños porque rara vez se ponen mal. En eso estoy de acuerdo con él. Sí, Pero con un niño que salváramos en México, con una vida que salváramos por vacunar a los niños, habría valido la pena vacunar a todos. Y la verdad es que sí, sí hay niños que fallecen, o sea, sí pueden fallecer por COVID. Voy de acuerdo que son los menos, pero pues yo creo que es una situación así medio, sí. no sé, medio agresiva, decir, ay, pues como son poquitos, pues no importa que se mueran esos poquitos. No, Pues no, claro o que sea, no. tenemos que tratar de salvar a todos, ¿no? Entonces, Sí, entre más ampliemos la vacunación, pues va a ser mejor. bien. Es importante recordar eso, aunque nos vacunen, aunque ya nos haya dado COVID, ¿ok? No nos podemos quitar el cubrebocas. La gente dice, ¿por qué? Porque depende de la exposición a la carga viral también. O sea, cuando alguien se infecta depende de muchas cosas. Depende cómo está tu inmunidad en ese momento, depende qué tanto virus te llegó. No es lo mismo que de repente vayas a un lugar donde alguien pasó por ahí, tosió y tenía COVID, pero ya pasó como una hora o dos y hay poquitos virus viables a que Ujú. alguien que tiene COVID-19 en ese momento, con fiebre, tos, falta de aire, te tosa en la boca directamente. Pues obviamente la cantidad de viriones es Sí, mayor y la posibilidad de que te enfermes es mayor entre más te expongas a una mayor cantidad de virus. Por eso sí, las medidas generales lo que hacen es disminuir mucho la carga viral que te pueda llegar. Muchos dicen, no, es que el cubrebocas no protege al 100%. Nada protege al 100%, nada, no existe. Entonces, sí, lo que existe es para disminuir mucho la carga viral. Pero al bien, disminuir mucho la carga viral a la que te expones, pues sí, prácticamente es muy poco probable que te enfermes. Pero si tú te estás exponiendo, y eso es lo que estamos viendo ahorita con el personal de salud, que ya sí, tiene sus dosis completas de vacunación, e incluso algunos que ya les dio COVID, siguen trabajando en área COVID y de repente se vuelven a enfermar. Claro, válgame. mientras tú insistas en exponerte al virus, pues evidentemente tarde que temprano te va a volver a dar, con todo y que ya te hayas vacunado y todo. Pero eso es con cualquier enfermedad. Lo que pasa es que nos olvidamos de las otras enfermedades porque pensamos que las otras enfermedades no existen o no se comportan así. No, se comportan exactamente igual. Si tú te vacunas contra el sarampión, pero tú insistes en exponerte a lugares donde hay sarampión, con todo y tu vacuna el sarampión te va a dar. La vacuna te da una protección para que en situaciones habituales, Sí, donde tú no te expongas en mucha cantidad, pues no vayas a tener mucho problema. Pero si tú te expones en altas concentraciones, pues sí te vas a enfermar. Por eso creo que a lo mejor las personas no han entendido como para qué sirve la vacuna. La vacuna no es para que nos quitemos el cubrebocas ahorita. Cuando ya el 90% de la población esté vacunada, entonces llegará ese momento en que es muy poco probable que el que esté junto a mí tenga COVID o que sea una portadora asintomático. Entonces, si me sí, quito el cubrebocas, es baja la posibilidad de que me vaya yo a infectar. Y ese es el momento de bien, quitarse el cubrebocas, que sí va a llegar. sí. Desafortunadamente en México va a tardar mucho, pero sí va a llegar ese momento en el que ya va a ser tan baja la posibilidad que ya no va a tener sentido traer puesto el cubrebocas. Pues esperemos que esa fecha llegue pronto. Por lo tanto, pues a seguir las instrucciones que nos dan los expertos. Muchísimas gracias, doctor Alberto Monteverde. ¿Dónde le pueden localizar? Claro, estamos en Twitter, en Vivir Sin Alergia, Sí. y en el celular 6623-005688. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, Katia. Hasta luego. Bye bye.